Maduro se irá del poder antes de Navidad. Es lo que aseguró el senador republicano Rick Scott durante una entrevista este fin de semana. Scott es considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Trump en el Congreso. Al mismo tiempo, el periódico The Washington Post confirmó que Estados Unidos revisó documentos internos del equipo de María Corina Machado que incluyen el plan para estabilizar Venezuela en las primeras 100 horas y 100 días tras la salida de Maduro del poder. Esta información se la vamos a preguntar inmediatamente en Washington a Roberto Macedonio, quien tiene toda la información. Roberto, muy buenas tardes. Un placer saludarte. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nicolás Maduro abandonará el poder antes de Navidad, es lo que ha asegurado el senador Rick Scott, uno de los hombres de máxima confianza del presidente Trump. Ambos mantienen frecuentes conversaciones telefónicas. Es la primera vez que una autoridad aquí en Estados Unidos pone fecha a la posible salida de Nicolás Maduro. Para Rick Scott, como digo, será antes de Navidad, es decir, en las próximas 2 semanas. Escuchen exactamente cómo lo ha dicho durante una entrevista. Vean. Realmente creo que antes de que sea Navidad veremos a Maduro afuera. Recordemos que es un narcotraficante acusado, perdió las elecciones, no es el presidente de Venezuela, es el líder de los carteles de la droga. Y ojo, porque estas declaraciones se producen justo cuando Donald Trump ha hecho retweet a un artículo de opinión escrito por el periodista David Marcus en Fox News. Este es el retweet que hacía Donald Trump, pero ¿qué dice ese artículo? Da información clave sobre una posible eliminación, y ese es el término utilizado, de Nicolás Maduro. En ese escrito, el periodista David Marcus asegura que Estados Unidos está preparado para eliminar en cualquier momento a Nicolás Maduro y que nada ni nadie podría impedirlo si así lo decide el presidente. Ni siquiera Vladimir Putin podría detener ese supuesto plan. Pues bien, Donald Trump ha leído dicho artículo y lo ha compartido. Podríamos eliminar a Maduro mañana y Putin no podría hacer nada al respecto. Un retiro tranquilo en el extranjero es la mejor opción para Maduro antes de que las opciones se reduzcan aún más. Putin no podrá salvarlo. Por cierto, que este fin de semana ha intervenido en el Foro Nacional de Defensa Reagan el secretario de Guerra Pete Hegseth. Ha defendido los ataques a las narcolanchas y ha criticado a los líderes posteriores a Ronald Reagan que han realizado guerras sin éxito. Guerras, dice, que no han llevado a nada. El Departamento de Guerra, asegura Pete Hegseth en ese discurso, no se va a distraer, así lo ha dicho, con la construcción de la democracia en otros países o con cambios de régimen. Escuchen. El Departamento de Guerra no va a ser distraído por la construcción de la democracia, intervencionismo, guerras indefinidas, cambio de régimen, cambio climático o cualquiera de estos grupos moralistas ni construcción ineficaz de la nación. En vez, vamos a poner el interés práctico y concreto ante todo. Vamos a disuadir la guerra, vamos a promover nuestros intereses y vamos a defender a nuestro pueblo. La paz es nuestro objetivo. Y al servicio de ese objetivo estaremos preparados para luchar y ganar de forma decisiva si se nos requiere. Esas declaraciones podrían parecer contrarias a un posible cambio de régimen en Venezuela. Sin embargo, el Washington Post publica hoy una información realmente reveladora. Información del gobierno de Estados Unidos sobre el plan de María Corina Machado para democratizar Venezuela. Eso, unido a las declaraciones de Pete Hegseth, hacen pensar a analistas en Washington que Estados Unidos dejará que sea María Corina Machado quien lidere la transición hacia la democracia en ese país cuando Maduro caiga. Según la información a la que tuvo acceso el Washington Post, María Corina Machado tiene un plan para los 100 días posteriores a la caída de Nicolás Maduro que acabarían con la democracia, la tan ansiada llegada de la democracia a Venezuela si es que se ejecuta ese plan diseñado por la actual Premio Nobel de la Paz. Por cierto, que en este contexto la Casa Blanca asegura que tiene el objetivo de recuperar la doctrina Monroe, un plan que se puso en marcha hace décadas durante la presidencia del presidente Monroe aquí en Estados Unidos y que implica aumentar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. América para los americanos. Ese es el lema de esa doctrina que ahora la Casa Blanca quiere recuperar bajo el nombre de el corolario Trump. Es la información que tenemos por el momento en la capital de Estados Unidos. Compañeros, ustedes tienen más en estudio.
Muchas gracias a Roberto Macedonio en Washington, D.C. Y para hablar de este tema, hemos invitado hoy en la tarde a Bernardo Jurado. Es capitán de navío venezolano en retiro y CEO de Jurado Grupo Editorial. Señor Bernardo, bienvenido a la tarde. Qué gusto contar con su presencia. Un grato placer verte de nuevo y estoy completamente a tu orden. Un placer. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Bernardo. Yo quisiera preguntarle a usted acerca de cómo ve esta afirmación de Rick Scott en la que habla de esa supuesta o presunta salida de Nicolás Maduro y también de lo que dice este mensaje de la capacidad que tendría Estados Unidos para eliminar en cualquier momento a Nicolás Maduro y que Putin de Rusia no tendría cómo salvarlo. ¿Qué opinión le merece? Rick Scott normalmente nos tiene acostumbrado a ser un hombre acertado, un individuo bien documentado. Quiero que sepan que él sirvió en el Navy también. Pero más allá de eso, como dice el almirante James Stadivers, que fue ex comandante del Comando Sur, cuando un presidente cancela los vuelos sobre un país, no está hablando, está apuntando. Usted solo. Es evidente que Rick Scott sabe cosas que tú y yo no sabemos para hacer una aseveración tan atrevida, tan quirúrgica, tan precisa como es el hecho de que antes de Navidad Nicolás Maduro estará fuera del poder. De forma que él sabe cosas que no sabemos. Nuestro gran problema ahora mismo, en el caso de los medios, es un problema que me parece totalmente natural. El secretismo es algo absolutamente prioritario para una operación de combate y desde mi punto de vista, de acuerdo a mi gusto como oficial naval, esto se han dicho demasiadas cosas, ¿no creo? Se han dicho demasiadas cosas que voy a hacer. ¿Por qué? Porque también tenemos la evidencia de que Nicolás Maduro no va a morir de un exceso de inteligencia. Todo el mundo sabe que es un hombre bruto, todo el mundo sabe que es un individuo sonso, incapaz, inculto, ignorante, sin sentido del ridículo. O sea, son características que determinamos un grupo de psicólogos, amigos míos y yo, en un ejercicio que hicimos. Palabras más, palabras menos, por favor. De forma que, en otro orden de ideas, tendríamos que ponernos en los zapatos de Maduro. ¿Hacia dónde va a ir Maduro si le ofrecen el exilio? Aquí hay una diabla, una bruja que corre por los pasillos de Miraflores, que es la casa presidencial. Esa bruja se llama paranoia. Y ahora la pregunta de Maduro es, ¿quién es el que me va a traicionar? Es una pregunta que se debe estar haciendo el enemigo, porque si no nos hemos dado cuenta, yo se los voy a explicar con mucho gusto. Cada minuto, cada día, cada hora, los Estados Unidos le da una vuelta al tornillo de la presión para disuadirlo. Y les recuerdo que la disuasión es igual a la intención por la capacidad. El presidente Trump, la administración, tiene la intención política de eliminar el cartel de los soles y con ello eliminar el tráfico de narcóticos más grande del mundo. Pero también tiene la capacidad, y les tengo esta noticia, que seguramente ya ustedes la manejan. El día de ayer llegaron 7,000 tropas entrenadas nuevamente a Puerto Rico. De forma que aquí lo que se presenta, esperemos que el señor Rick Scott, a quien felicito y saludo desde estas pantallas, tenga la razón. Y es evidente que él sabe cosas que nosotros no. Pero también lo que acabo de decir, también son pequeñas evidencias de que esto va por un buen camino. Señor Jurado, y con esa bruja de la que usted habla, esa bruja llamada paranoia, ¿dónde quedan los otros personajes del régimen? Porque estamos hablando de la salida o la presunta salida de Maduro, pero ¿dónde queda Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, los hermanos Rodríguez y todas estas personas que hacen parte de esa cúpula del régimen? ¿Dónde quedan ellos? Esa es una de las preguntas más inteligentes que a mí me han hecho. Y se lo voy a explicar con mucho gusto. La paranoia está corriendo entre ellos, pero si ellos, que no son un gobierno, ellos son un grupo delincuencial que aprendieron a robar un país completo y a secuestrarlo junto con los millones de personas. Ellos transfirieron el crimen organizado a una jugada de gobierno y es un grupo de narcotraficantes que tienen embajadas. O sea, ni siquiera Pablo Escobar Gaviria llegó a hacer eso. Si ellos piensan, como es lo que yo creo y como lo dicen las evidencias incontrovertibles, si ellos piensan como un cartel de los soles,
Aquí la jugada es, Nicolás Maduro, tú no te vas, o nos vamos todos, o tú no te vas. De forma que lo que ocurre, y esto es muy duro lo que voy a decir, lo que ocurre normalmente es que cuando el jefe de un cartel de drogas es el individuo incómodo, las mismas personas lo eliminan. Y por supuesto tratarán de buscar una opción para su salida. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, saca esta cuenta, o saquen las personas que me ven al otro lado de la cámara, saquen esta cuenta. Rusia, porque me hablaste de Putin, Sí. Rusia no ha dicho esta boca es mía. China tiene un silencio expectante. Total. Nicaragua desconoce si alguna vez vio a Maduro. El único es el tontón de Petro en Colombia, que ahora está de alguna forma retrocediendo con cierta elegancia y alejándose de las vanidades del bravucón, porque al ver la candela muy cerca, pues le tendrá miedo con ese rabo de paja que tiene en términos del narcotráfico, en términos de los desaciertos que ha tenido, de esa relación y esa coquetería que desde la juventud tiene con el grupo guerrillero M-19 al que él perteneció. Bueno, don Bernardo, así como usted dijo ahorita, de la bruja que se llama paranoia, yo quiero jugar ahora con ese juego de palabras. Y también en esos pasillos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, hay un ángel que se llama Esperanza. Y tiene que ver porque con la entrega en 2 días del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado. Toda esta estela de esperanza, toda esta gran compañía de fe, por decirlo de alguna manera, ha ayudado a acelerar un poco el proceso de lo que se viene hablando, de la salida inminente de Maduro. Tus preguntas son sumamente agudas y te felicito por ello. Porque saquemos estas cuentas. Supongamos que María Corina Machado logra ir a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre. Pues estos se van a quedar con los pantalones abajo. Salió del país sin ellos darse cuenta. Pero supongamos que María Corina Machado no va el 10 de diciembre. Todo el planeta Tierra se dará cuenta de que ella es una rehén en el país que viola los derechos humanos consuetudinariamente, como es el hecho de que el exgobernador del estado Bolívar en Venezuela falleció ayer, estando en una cárcel venezolana por producto de las torturas y de un infarto que le dio. Entonces, en las dos situaciones nos conviene. Si va, pues demostrará que son ineficientes. Si no va, demostrará al mundo que María Corina Machado de alguna forma es una presa más junto con todos los ciudadanos venezolanos que viven en territorio nacional. Aprovechando su experiencia militar, señor Jurado, quiero preguntarle, estamos jugando en el territorio de las simplemente de las suposiciones, ¿no? Si suponemos que María Corina Machado está en Oslo o va a recibir el premio Nobel en Oslo, vamos a suponer cómo va a ser la salida, el regreso a Venezuela. Porque la salida tuvo que haber sido una operación, si se hizo, si iba a haber, si apareciera, pues muy milimétrica. Pero el regreso al país podría ser 3 veces más delicado, 3 veces más complicado. La pregunta tiene dos respuestas. La primera es que ellos no se atreverían a eliminar físicamente a la Premio Nobel de la Paz, conocida ahora mundialmente. No se atreverían. No creo que... Ellos son brutos, pero no creo que sean tan brutos. Y la segunda es que debo recordar que los Estados Unidos tuvo una operación de extracción de 6 norteamericanos que estaban en la embajada argentina cuidada por Brasil. Y ellos ni siquiera se dieron cuenta de cuándo sucedió. De forma que ella salga de Venezuela sería una operación absolutamente secreta. Y si ella entrara a Venezuela nuevamente, pues sería desde mi punto de vista un poco irracional, pero no es ese el pellejo mío el que se está jugando. María Corina Machado tiene algunas características que debemos nombrar con mucho honor y con mucho orgullo. En primer lugar, creo que es la persona más equipada para gobernar un país ingobernable, un país que es una quimera en el pensamiento internacional. Creo que es la persona más valiente y yo tengo el placer de haberla conocido personalmente. Creo que es una persona culta. Creo que es una persona que está estructurada realmente. Creo que es una persona que tiene un liderazgo sumamente inspirador.
Y el inspiratio latino, esa palabra que viene del latín, el inspiratio, significa llevar un Dios por dentro. ¿Por qué? Porque la siguen masas, producto de que creen, y tú utilizaste una palabra muy interesante, que es una hermana un poco subalterna a la fe, que es la palabra esperanza. María Corina Machado encarna la esperanza de todo un país que tiene 25 años llevando palos. Pero hay una cosa que debemos agregar a esta ecuación. Venezuela tiene muchos problemas, pero todos esos problemas pasan por el más importante y el más radical de todos, la educación ciudadana, la educación democrática, la educación de entender que el rico no nos quitó el dinero, la educación de entender que si tú no estás de acuerdo conmigo en esta entrevista, yo voy a respetar absolutamente tu opinión, lo que no implica que esté de acuerdo con ella, pero la voy a respetar y no vas a ser mi enemigo por disentir de mis posiciones. Eso es educación y esto es algo que el equipo que comience a liderar una vez que todo este cambio ocurra, Dios mediante, debe tomar muy en cuenta la educación ciudadana, la moral y la cívica ciudadana de un país que ha venido siendo el país de los guapos, militaristas, un país hecho a la fuerza. Y podemos recordar al autor de todo este desastre, Hugo Chávez Frías, que espero se esté quemando en la quinta paila del infierno de Dante, cuando decía, exprópiese. Y después María Corina Machado apareció en el hemiciclo diciendo, presidente Chávez, expropiar es robar. Se lo dijo en una circunstancia donde, sin duda, en aquellos años su vida corría peligro. De forma que todo esto que estoy diciendo es una evidencia de que a María Corina Machado le sobran, sin lugar a duda, densidad testicular, siendo mujer, densidad testicular para salir y para entrar y arriesgar su vida, porque ya lo ha hecho consuetudinariamente. En este terreno de las especulaciones, como lo hemos venido diciendo, en este campo de juego, pues ya a Nicolás Maduro se le acorta el espacio, ya casi no tiene terreno para dónde correr. Pero, ¿qué país se enredaría con Maduro? ¿Qatar? ¿Turquía? ¿Cuál podría ser el destino de Maduro? La verdad es que hoy en día Maduro huele a podrido. Como para qué tener a un invitado indeseable que no tiene una relación valor con Qatar o con Perú o con el que usted quiera. ¿Para qué traer a este individuo comprobadamente ineficiente y maloliente a nuestro país para darle un exilio del cual el país no va a obtener ningún beneficio que no sea una inmensa raya a nivel internacional como las personas que alojan a un dictador narcotraficante? Ese es un gran problema que tiene Maduro y que tiene los 40 ladrones que le acompañan. De forma que la recomendación, si nos ven, ojalá que nos vean, mándale este video. Recomendación para el señor Maduro: entréguese a la justicia norteamericana o saldrá con los pies para adelante desde Miraflores. Esas son las dos opciones, porque no creo que ningún país, a menos que ofrezcan alguna cosa que tú y yo no podamos manejar porque sea algo escondido e irregular, pues le dé alojamiento. Por allí el presidente de Panamá dijo que podría darle alojamiento. Me parece muy bien. O sea, aquí lo importante es que esto debe tener alguna fase. La primera fase es salir de Maduro y los 40 ladrones y hacer una transición amable hacia la democracia con la menor cantidad de pérdidas de vida. Eso sería lo correcto. Después hablamos de la justicia, lo buscaremos donde esté, para darle un juicio justo, cosa que él no ha hecho con 25 millones de ciudadanos venezolanos. Pues ha sido una interesante conversación con Bernardo Jurado, es el capitán de navío venezolano, ya en retiro, y CEO de Jurado Grupo Editorial. Ha sido un verdadero placer hablar con usted hoy, señor Bernardo. El placer es mío, le mando un abrazo muy fraterno. Gracias por la entrevista. Abrazo a todos los venezolanos.